Rey, bienvenido a los Despachos del Poder. Querido Beto, muchas gracias. Marwan Soto Antaki, en el abanico de definiciones que existe en el mundo, ¿cuál es la que te corresponde sobre lo que eres y lo que haces? Estamos en periodo de psicoanálisis, entonces ya me empezaste a meter en problemas. Me gustaría tratar de hacer eso, sería como un ejercicio de ahorro. Un tipo que se hace preguntas, nada más. Un tipo que trata de hacerse preguntas y que encontró una manera de vivir, de discutir. Un tipo que se hace preguntas y que ha publicado casi una decena de libros, al menos por lo pronto 5 novelas. 5 novelas. Y la más reciente, El mal menor, que es la que hoy tenemos en nuestras manos. Pero antes de pasar a esto, yo quisiera preguntarte, Marwan, ¿eres un provocador? Bueno, creo que hay distintas formas de entender lo que es un provocador. O sea, hay el provocador pendenciero, el bully de cantina, que va a tener la provocación más fácil. No van a ser esos mis terrenos. Mis terrenos van a ser quizá el de alguien que se crió en libros. Me crié en medio de libros. Y a partir de criarse en medio de libros, el asunto de provocar es prácticamente natural. Los libros y el tratar de acercarse a la literatura, aspirar a ser literatura es una provocación por sí misma. Te lo pregunto porque en El mal menor, tu quinta novela, Sí. tu más reciente novela, que además ya está a la venta en todas las librerías bajo el sello de Alfaguara, tiene al protagonista como el centro del poder. Y el poder siempre es provocador. Y el poder es la fascinación de cualquiera que se acerque a los terrenos del intelectual. El que se acerca a un tipo de vida que le permite subsistir a partir de pensar lo que le rodea, siempre va a encontrar una fascinación en el poder. Es la definición del que se dedica a pensar lo público. Lo público siempre lo encabeza el poder, ya sea en novela, ya sea en ensayo, ya sea incluso en poesía. Es el tema central de la vida entre nosotros. Oscar Wilde decía en su abanico de frases, en su museo de frases, que el amor solo son las patologías complementarias. ¿Cómo es que en esta novela, El mal menor, hay un pueblo llamado San Jacinto de las Palmas que es funcional dentro de lo disfuncional? Es un poco mi manera de hacer en un lugar chiquito lo que veo en México. Es después de 4 novelas, 4 ensayos, después aparte de haber transitado por el periodo de los pensares, de pensar Medio Oriente, Occidente y México, necesitaba abordar las cosas desde otra perspectiva que no estuviera supeditada a los límites de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hago para eso? Para poder crear un espacio, lo que hago es tratar de crear un espacio donde lo que quizá, si lo planteamos en los escenarios de lo real, sonaría fantástico, en realidad, para mí, la ficción me permite meter todo eso que de otra manera sería inverosímil. ¿Qué es San Jacinto de las Palmas? San Jacinto de las Palmas para mí es México y también El mal menor es, creo, mi primera novela absolutamente mexicana. México es un lugar absolutamente disfuncional que funciona. Esto que parece ya una barrabasada, no lo es tanto. Este es un país que tiene unos índices de violencia aterradores, de corrupción que, si no fuera trágico, sería irrisorio, donde tienes un nivel de desigualdad que es inimaginable, salvo que te vayas a un espacio que no pensaríamos que es el nuestro. Es un lugar, México, que tiene absolutamente todos los ingredientes para que la cosa acabe mal. Y podríamos pensar que la cosa ya acabó mal, pero sin embargo se mueve. Es la clásica frase. México, sin embargo, sí funciona. Son estos distintos Méxicos los que permiten esa funcionalidad dentro de lo disfuncional. Nuestra relación con la corrupción es un poco como la de los rusos. Es difícil pensar en una corrupción más complicada que la de los rusos y funciona. Eso, todos esos defectos, todo ese mundo de cosas que deberían de ser la receta para el desastre, los trato de juntar en este pequeñito pueblo que es tan sui generis para mí, que entraría dentro de lo fantástico, que es un pueblito de montaña cerca de la playa, lo que quizá tampoco debería de pasar, pero también pasa. Para eso sirve la ficción, para hacer que las cosas pasen y construir una realidad alterna que podría ser también la que vivimos todos los días cuando salimos de acá, cuando estamos en la calle, cuando vivimos en este país que es complicado. Sin embargo, el presidente municipal, el personaje de poder, el cacique, que de alguna manera está dentro de esta novela, no nos parece tan surrealista ni tan ajeno en una política como México. Pero particularmente te quiero preguntar, ¿cómo es que este hombre resuelve los asuntos de la iglesia sin creer en Dios? Porque así funciona el poder, de eso se trata el poder también.
La historia del Mal Menor es la historia de San Jacinto de las Palmas y de sus personajes. Es la historia del pueblo chiquito. Y en el pueblo chiquito se pueden ver los defectos grandotes. A ver, dices que no suena tan irreal, que no suena que podría sonar algo que más o menos estamos acostumbrados a. Pero tratemos de pensar y salirnos un poco de nuestra propia realidad para plantearle a alguien la idea de un empresario que encuentra la manera de construir cosas para hacerse rico. Hay una anécdota que describe muy bien cómo se crea la fortuna de este primero empresario que se transforma después en el cacique. Sí. Se va un día con un gringo muy rico para preguntarle cómo hizo su primer millón. Y el tipo le señala un puente gigantesco, era el Golden Gate. Regresa a su país, tiene que hacer su fortuna. E invita ya que la hizo al gringo. Y el gringo le pregunta, bueno, ¿y cómo hiciste tu fortuna? ¿Ve ese puente que está ahí? Y el gringo voltea para todos lados. Y no, pero es que ahí no hay puente. Sí, así hice mi primer millón. A partir de la nada, digamos. Bueno, de los sueños, de lo inmaterial. No, se hace más rico el que construye puentes imaginarios que el que sí realmente los está edificando. Su relación con la iglesia es la pragmática. En un pueblo como San Jacinto de las Palmas, donde la fe importa para los asuntos, si quieres, privados, pero en los asuntos públicos, la fe importa para hacer un ejercicio de poder. ¿Cuánto pesa la muerte en esta historia, Marwan? Es el detonador de la historia. A la muerte de este regidor que manifiesta para mí todos los vicios de un pequeño pueblito y un poco también la realidad de este lugar. A su muerte se crea un vacío de poder, porque había encontrado este personaje la manera de hacer que las cosas funcionen bajo la tolerancia de los ciudadanos, de los habitantes de San Jacinto. Aceptaban que fuera corrupto siempre y cuando hubiera teja en los techos. Aceptaba que fuera aún más corrupto porque traía una policía con coches modernos. Aceptaba que hiciera cosas deleznables porque se vivía con cierta tranquilidad y a su muerte empieza a reinar el caos y del caos empieza a generarse la violencia. La corrupción antecede a la violencia. ¿Te suena eso un poco también a alguna realidad? No sé, quizá también sea surrealista. Y cuando la violencia aparece se hace todo intolerable y hay que encontrar quien sustituya las cosas. Lo dices en una frase muy afortunada. En los pueblos, cuando se mueren las estructuras de poder, no se sabe qué hacer. ¿Es una promoción válida para los partidos políticos mexicanos? Para los de todo el mundo. Al final, si pensamos en que somos muy sui generis en la política mexicana, nos podríamos dar cuenta también que se está viviendo en el mundo entero un fenómeno de duda hacia la política, las vías de la política, donde nos vamos a empezar a discutir con la República de Platón, si quieres, ¿no? No me ha faltado también que me he dicho, bueno, quizá haya que revisar a Aristóteles. Está bien, primero leámoslo y después lo revisamos. Este fenómeno de estructuras de poder que está en todos lados, trato de llevarlo a la novela, más que encontrar, aunque obviamente quien lo lea va a encontrar sus propios fantasmas para decir se parece a tal, se parece a tal. Se parece en general al declive de las estructuras de poder y a la fantasía que se tiene alrededor del poder. Cuando hay el vacío del poder, aparece la fortuna que construye la novela. Y la fortuna que construye la novela es que llegó a San Jacinto de las Palmas, a través de ese gringo del puente que habíamos contado. Un recuerdo de los pocos que quedaban de un personaje fantástico. Ese personaje fantástico vivió hace un siglo en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Fue el emperador Norton I, emperador de Estados Unidos y protector de México. Un empresario de mente que se fue a la ruina y decidió que entonces, y quizá no suene también repetitivo algo de esto, decreta la abolición de los poderes de Washington, decreta la abolición del Congreso y se unge a sí mismo como emperador legítimo de los Estados Unidos. Como México tenía sus problemas, decide también transformarse en protector. Oh, vaya. Este personaje emulaba y era fácil, era un enamorado de la figura de Napoleón. Se vestía como Napoleón. Lo dejaban entrar gratis a los lugares porque todo el mundo empezó a seguirle el juego fantasioso de que este emperador podía traer la solución a lo que no funcionaba a partir de la federación del país. Llegó a ser tal su nivel de demencia que apuntaba a su gabinete a partir de, por ejemplo, la madame, la matrona del pueblo. Se transformaba entonces en la ministra de Turismo, podría ser. Una de Relaciones Exteriores. Es como si agarraras al que es analfabeta, al que apenas no es analfabeta, como ministro de Educación. ¿Por qué? Pues porque sabe leer. Claro. ¿No? Esas demencias también ocurren, ¿no? El que se encargaba de las vacas, ministro de Agricultura. Bueno,
Un recuerdo de este personaje que sí existió y se me hace un personaje fascinante de la historia en general de Occidente, llegó a San Jacinto de las Palmas. Y emulándolo, el hijo de este cacique del pueblo, que se enfrenta a la violencia desmedida de este poder intermedio que le sucede normalmente a los declives, decide entonces emular al emperador Norton I. El mal menor en realidad es la fantasía de un pueblo que después de ver un gobierno y de haber vivido un gobierno entre corrupto, déspota, con todos los abusos y vicios y después transformarse a lo violento, decide encomendarse al poder fantástico de alguien que solamente le puede brindar esperanza, pero nada de realidad. Marwan, ¿por qué en el poder político la traición privada se convierte en pública? Trato de contar cómo en estos lugares que tienen cosas que ya vimos que se nos parece un poco a nuestra realidad, hay distintas gestiones que se van mezclando. Cuando es chiquito el pueblo, ya se ha dicho, está la frase esta del lugar como en el cliché del infierno es grande, ¿no? Pero también cuando vemos un país como el nuestro, que será muy grandote, pero sigue funcionando como pueblo chico, podemos empezar a darnos cuenta cómo se entrecruzan los defectos de la vida privada hasta hacerse vida pública. Lo vimos, tú has escrito alrededor de ese tipo de cosas, de cómo existen ciertas dinámicas dentro de las familias, dentro de las intimidades de el poder, que se exteriorizan al poder de la gente. Cuando hay una pequeña traición en eso, cuando hay una pequeña deslealtad, que quizás sea la única virtud que se aspira a tener dentro del poder, por más de que esa sea increíblemente íntima, se carga con sí todo lo que es el poder público, todo lo público, todo lo que es de todos. Este país está hecho de esas historias. Este país está hecho de esas deslealtades, de esas pequeñas traiciones que construyen las sociedades. Y es eso lo que trato de contar un poco aquí. Antes de despedirnos, quiero preguntarte, Marwan, si tuvieras la oportunidad de llevarte algún libro para el día después del juicio final, ¿cuál de los libros, de todos los libros que escribió tu madre, te lo llevarías? Tú me estás queriendo llevar muy, muy fuerte al diván. Tú estás mandándome a psicoterapia. El Manual del Ciudadano Contemporáneo. ¿Por qué ese título? Porque es el que nos enseña a convivir juntos. Y creo que hemos llegado a un punto, no solo en este país, pero este país contiene los defectos de quizá todo Occidente. También muchas de sus virtudes, pero tiene todos sus defectos. Se nos está olvidando cómo convivir sin hacernos daño. Me voy solo a esta isla proverbial. ¿Qué pasa si llega alguien? Quizá necesita encontrar cómo no hacernos daño. ¿Cómo no hacernos daño? Marwan Soto Antaki, muchas gracias por estar en los despachos. Querido Beto, muchísimas gracias. Hasta pronto.